Pachala, sí, ahí ya lo vemos en las imágenes. El asambleísta Luis Pachala. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, asambleísta. Tiene la palabra. Solo, solo me puede dar un minuto, por favor. Vamos a esperar la conexión concreta del asambleísta Luis Pachala, asambleísta por la provincia de Bolívar. Con la intervención del asambleísta Luis Pachala se registra la número 13, participación de los legisladores en este, que es el debate respecto del informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. Gracias. Vamos a esperar unos segundos más que los ha solicitado el asambleísta Luis Pachala. Quisiera, presidente, que disponga a través de Secretaría una proyección, por favor. Procedan, por favor. El asambleísta Luis Pachala, asambleísta por la provincia de Bolívar, ha solicitado el acompañamiento de una proyección para El tema, el archivo de las empresas públicas, por favor. Se están habilitando. Del archivo de las empresas públicas es lo que ha mencionado el asambleísta Luis Pachala. Está a la espera de que aparezca esta gráfica en los monitores. Es un trabajo que tiene que desarrollar el Departamento de Tecnología y estamos a la espera de que eso ocurra. Asambleísta, buenas tardes. Por favor, un minuto, estamos procesando la presentación. Está lista ya, asambleísta, puede continuar, muy gentil. Gracias, presidente. Aquí toca tomar una decisión, presidente y queridos asambleístas y ecuatorianos. Las empresas públicas necesitan intervención, necesitan control, necesitan que tenga un techo presupuestario por las siguientes razones, presidente. Quisiera que siga pasando Estas empresas públicas están llenas de pérdidas y un gran peso para los ecuatorianos. Continuemos. Mire el déficit de Petroamazonas, 2.753 millones de dólares, acumulados desde el 2008, 932 millones en el 2013, 2015, 1.102 millones, 1.872 millones 2016, 2017, 148 millones y acumulado 2.753 millones. Sigamos. Sigamos, por favor. Clopec, apenas 9 millones de superávit. Y casi ha sido esta empresa la que más o menos se ha mantenido en un nivel equilibrado. Sigamos, por favor. Ferrocarriles, desde el 2012, el déficit acumulado, 22 millones de déficit acumulados desde el 2008. Sigamos, por favor. TAME. Tenemos un déficit acumulado de 148 millones de dólares, como lo están viendo desde el 2014, 2015, 2016, etcétera. Por favor. Petroecuador, no sé si la lámina de Petroecuador, por favor. La lámina de Petroecuador que está anteriormente. Un déficit de 192 millones de dólares. 2009, 280 millones. 2010, 126. 2011, 219 millones. 2015, 379 millones. Por lo tanto, ¿ustedes creen que debemos mantener el modelo anterior? Sencillamente, la Ley de Finanzas Públicas
es una reforma al COPLAFIC actual. Ese COPLAFIC, por supuesto, da como resultado aquellas consecuencias que ustedes acaban de ver. Y creen que nosotros debemos, como legisladores, dejar pasar, dejar hacer. Los datos dicen lo que ustedes acaban de ver, queridos ecuatorianos. Yo hablo a los ecuatorianos, la realidad económica de las empresas. Yo no hablo a los legisladores porque ya estamos en un tiempo electoral, por lo tanto, pues tienen que defender su posición. Pero nosotros, como legisladores de esta bancada, tenemos que ser responsables, no con el gobierno, sino con el país. Con el país. Quisiera que pasemos a la siguiente presentación, por favor. La siguiente presentación. ¿Queremos cambiar este modelo? ¿Cuál es este modelo? ¿Un modelo de mayor endeudamiento? ¿Un modelo de inflación presupuestaria? ¿Un modelo de mayor impuesto? ¿Y un modelo de impagables deudas con el IES? La siguiente presentación, por favor. La deuda, pasemos. Desde el 2002 hasta el 2006, el déficit del presupuesto general del Estado era un promedio del 0.5% del PIB. Pero, desde el 2008, el país empieza a registrar incrementos del déficit que llegaría a ubicarse en 5.5% del PIB en el 2013 y 6.3% de PIB en el 2014, lo cual provocó un agresivo endeudamiento. En el 2009, el porcentaje de la deuda PIB era del 16.4%. En el 2015, 32.5%. Finales del 2016, 52%. Sigamos. Servicio de la deuda mayor a la salud y educación. Desde el 2015 se empezó a gastar más en servicio de la deuda que en educación y salud. En el 2016 se destinó en pagar la deuda 8.139 millones de dólares, mientras que en ese mismo año se entregó a salud y educación 7.057 millones de dólares. Sigamos, por favor. La deuda superó el límite legal. En septiembre del 2016 se tenía un coeficiente de deuda PIB agregada del 38%. Y luego, con un decreto ejecutivo número 218 del 20 de octubre del 2016, por supuesto, solo se consideró la deuda consolidada, más no la deuda agregada. Por eso, en octubre de ese año baja automáticamente a un nivel consolidado del 26.7%, porque existió un manejo fraudulento de la deuda, porque se maquilló, no se tomó en cuenta ni la deuda del IES, ni la deuda del Banco Central. Por lo tanto, se superó más allá del 40%. Sigamos. Contratos reservados y falta de transparencia. El nivel de endeudamiento aumentó considerablemente y una de las principales fuentes crediticias fue China. Los contratos nunca se hicieron públicos porque contenían contienen cláusulas de confidencialidad que han impedido hasta la actualidad que se conozcan las condiciones reales de esas deudas. En pleno terremoto se pagaron 6.000 millones de dólares en el 2016. Sigamos. Altos intereses de la deuda. Se llegó a contratar deuda a más del 10% de interés y a plazos muy cortos de 4 o 5 años, lo que puso en riesgo la sostenibilidad de la deuda ecuatoriana a pesar de la preventa petrolera. Sigamos. En cuanto a los impuestos, todos sabemos, teniendo un alto precio del barril del petróleo, a pesar de eso, se puso a más de la deuda, más impuestos.
A las herencias y donaciones se llegó a aprobar un impuesto catalogado como confiscatorio y que se cobraba un impuesto que por el hecho de recibir una propiedad de herencia. Todos lo sabemos. Sigamos. Los nuevos impuestos. A la salida de divisas, desde el 2007 se empezó a cobrar el impuesto a la salida de capitales, que gravaba con el 0.5% a quienes enviaban recursos fuera del país, y en el 2012 se incrementó considerablemente al 5%. El impuesto a la salida de divisas ha sido un impuesto distorsionante porque no cumplió los objetivos por los cuales se les creó y más bien se transformó en un impuesto fiscalista, desincentivando la inversión extranjera en el Ecuador, impidiendo la llegada de capitales. Sigamos. Se impuso el impuesto verde. Se lo empezó a cobrar en el 2012 y no fue diseñado para cambiar la conducta de los ciudadanos en pro del medio ambiente, sino para obtener más recursos fiscales. Castigaba a quienes tenían vehículos de más de 5 años de antigüedad y el cilindraje mayor a 1.500 centímetros, con lo cual se recaudó 551 millones de dólares desde el 2012 hasta el 2016, y desde el 2017 hasta el 2019, 354 millones. Sigamos. Se incrementó los impuestos. Se incrementó el valor de los prediales después de la reforma a la ley de tierras. Y ante esta ley se obligó a los municipios a actualizar cada 2 años el valor catastral de los inmuebles, lo que en la práctica implicó una subida en los pagos de los prediales. Se incrementó el IVA al 14%. El terremoto de abril encontró en Ecuador sin reservas ni ahorros para enfrentar la emergencia. El gobierno presentó la ley de solidaridad aprobada por la asamblea anterior y por lo tanto también se despilfarraron todos esos recursos. Sigamos. Incremento irracional de los aranceles. Los niveles de recargo arancelario llegaron a ser el del 5%, 15%, 25% y hasta el 45%. Estos recargos aplicaron a 2.970 subpartidas arancelarias de un total de 8.000 que había en el arancel. Se afectó a bienes de capital para industria, agricultura, materias primas, bienes de consumo duradero y no duradero, equipos de transporte, materiales de construcción. El comercio ecuatoriano estaba restringido con estas medidas y se encarecieron todos los productos. Sigamos. Se reformó la ley para que el dinero pagado por los GATS por concepto del IVA ingrese primero al presupuesto general del Estado y después se devuelva a los GATS conforme a la liquidez de lo que se disponga, lo que ha generado miles de deuda por este concepto para los señores afiliados. Sigamos. En cuanto al tema presupuesto, para luego ir a los IES y jubilados. Número de empleados. En el 2006, el presupuesto para la burocracia era de 2.500 millones de dólares. En el 2016, 8.800 millones. Número de ministerios, 40 ministerios, en comparación a Colombia, que tiene 16 ministerios, y España 22, ambos con mucha más población que el Ecuador. Ejemplos de despilfarro: inmobiliar, publicidad, vehículos, satélite Pegaso, refinería El Aroma, refinería de Esmeraldas, Coca-Cola, famosas autopistas. Destrucción de fondos de contingencia, ya lo dijo mi compañero Patricio Donoso, 3.000 millones de dólares por la ley de recuperación de capitales, artículo 1 y 2. Saqueo a las reservas del Banco Central. El Banco Central llegó a utilizar sus reservas para invertir en títulos, valores o préstamos de corto plazo al Ministerio de Economía y Finanzas por un monto de 5.687 millones, 6% del PIB. El Ministerio de Finanzas, por más que recibió en efectivo esos préstamos, no los pagó en su totalidad y se los pagó, lo pagó con papeles
pagó 2.136 millones de dólares en acciones de CFN, Ban Ecuador, Conafix, bajo la figura de dación de pagos. Esto afectó Asambleísta, le pido por favor, optimicemos el tiempo, si es tan amable, a ver si podría ir ya quizá ir finalizando con la intervención. Termino, presidente, gracias. Sigamos, por favor, IES. Se decidió eliminar el aporte estatal del 40% de las pensiones jubilares. El IES se quedó así con menos recursos para cumplir con los jubilados y tuvo que usar 1.700 millones anuales de sus ahorros para poder pagar las pensiones, poniendo en riesgo a futuros jubilados. Finalmente, siga la última. Más de 1.200 millones de pago de incentivos jubilares a más de 23.000 jubilados y cerca de 300 millones adicionales en deudas con los jubilados de educación de los años 2008 a 2010. Esta es la realidad, presidente, que hay que cambiar con un nuevo modelo. Esto es la realidad. Esto yo no estoy inventándome los datos. Por eso, presidente, nuestro bloque, pues, votará por el allanamiento, no porque cree apoyar una ley de gobierno, sino porque cree de una u otra manera dar oxígeno a la economía del país. Muchas gracias, presidente. Hemos escuchado ahí al asambleísta Luis Pachala. Vamos a cerrar este debate, el debate de este punto. No existen más intervenciones solicitadas, así que doy la palabra al asambleísta Franco Romero. Hemos escuchado entonces, concluye así.